bendición, ha sido de gran bendición ya casi 2 años de conocerlo, y yo quiero dejarlo en esta noche, en este lugar, para que nos pueda impartir una palabra reveladora para nuestras vidas. Démosle un aplauso al Señor, por favor, por la vida de este siervo. Muchas gracias, amado. Bendiga, amado. Aleluya. Diga conmigo nombre. Vamos, diga nombre. Determina carácter, destino y oficio. Vamos, nombre determina carácter, destino y oficio. Siempre que usted entra en una temporada donde hay un cambio de nombre, ese nombre está determinando carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de fruto. Cuando hablamos de destino, estamos hablando de propósito. Y cuando hablamos de oficio, estamos hablando, escúcheme, la marca o la señal de esa casa. Por lo tanto, usted ha entrado en una temporada donde ha entrado a un tiempo donde hay un nuevo nombre. Hoy usted se llama Ministerio Nayot. Por lo tanto, cuando entendemos que hay un cambio de nombre, es porque hay carácter, hay destino y hay oficio. Amén. Y basándonos nosotros en esta base bíblica de Primera de Samuel, capítulo 19, en esta noche queremos ser más magisteriales para que usted pueda entender dónde está en el corredor del tiempo como casa profética y casa apostólica, asentada y equipada en este lugar. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Samuel, al capítulo 19, nos damos cuenta, escúcheme, que la casa de Saúl estaba persiguiendo la casa de David. La casa de Saúl tenía un indicador. La casa de Saúl tenía que ver con casa de soberbia, con casa de altivez. Ya Saúl había sido desechado por Dios. Ya el profeta Samuel había entendido, escúcheme, que de la casa de Isaí de Belén Dios se había provisto de un rey y su nombre se llamaba David. Al David vencer a Goliat, David entonces tiene una puerta para entrar al reino a través de una de las hijas de aquel hombre llamado Saúl, y su hija se llamaba Mical. En este corredor del tiempo, en Primera de Samuel capítulo 19, David estaba dentro de la casa real. David estaba dentro del palacio. Escúcheme, y debe de entender que cuando usted está señalado por Dios, está ungido por Dios, tarde que temprano van a haber cosas que se van a levantar en su contra. Y específicamente en ese momento de la historia, en Primera de Samuel capítulo 19, Saúl pretende matar a David. ¿Por qué? Por el destino. ¿Por qué? Por el carácter y por el oficio que estaba en él. Ahora usted entiende entonces por qué Tiniebla trata de matarlo. Porque hay un diseño, porque hay un propósito, porque hay un sello de Dios sobre tu vida. Aleluya. Y escúcheme, y Mical, aquella misma mujer, su esposa, que en el momento en el cual David ve que el arca del pacto es trasladada de un lugar hacia la casa donde él estaba, Mical, su esposa, usted conoce la historia, lo toma como vil, lo menosprecia, lo avergüenza. Pero en el momento difícil, cuando Saúl está buscando, escúcheme, a David para matarlo, Mical, escúcheme, se convierte en la alternativa de Dios para traer respuesta y salvación a David. Que yo quiero decirte, aquellos que un día se burlaron de ti, aquellos que un día te menospreciaron, aquellos que un día te vieron de menos, aquellos que un día te trataron de vil, aquellos que un día te menospreciaron, serán la puerta de Dios para traer salvación a tu vida. Serán el recurso de Dios para que el diseño profético de Dios en tu vida pueda cumplirse. Aleluya. Sin darse cuenta, aquella que lo había menospreciado, aquella que lo había tratado de vil, se convirtió en el recurso de Dios. Y esa noche Mical le dice: ¿sabes qué, David? Saúl procura matarte. Sal por esta puerta, sal por esta ventana. Y cuando los hombres de Saúl vengan a buscarte, yo pondré una estatua en la cama y le diré al Señor que tú estás enfermo. Y cuando llegan los mensajeros, escúcheme, del rey Saúl a buscar a David, ya David había huido, ya David había escapado. Tocan la puerta de la mujer Mical y le dice: ¿dónde está David? Y la mujer le dice: está enfermo. Pero al ver entonces, escúcheme, Saúl, ¿me está entendiendo en esta noche?
Porque quiero llevarlo a un punto, quiero llevarlo a un lugar para que usted entienda a dónde vamos. Cuando entonces viene Saúl, se da cuenta que ya varias veces había enviado sus mensajeros y no había una respuesta favorable, y dice: no importa, aunque esté enfermo, aunque esté en cama, tráigamelo como está. Cuando los mensajeros van a la habitación de Mical, se dan cuenta, escúcheme, que era una estatua recostada sobre una almohada de pelo de cabra. David había huido, David había escapado. Cuando David huye, cuando David escapa, escúcheme, huye donde su mentor, huye donde su padre espiritual, huye donde quién, donde aquel hombre que lo había direccionado, donde aquel hombre que había llegado con el cuerno de carnero para poder ungirlo como el próximo rey de Israel. Llega donde Samuel. Cuando llega donde Samuel, específicamente, Samuel vivía en una comarca, vivía en una ciudad llamada Ramá. Ese nombre de Ramá significa altura. Por lo tanto, entonces debe de entender que en los momentos difíciles que tú puedas estar atravesando, hay un lugar esperando por ti que se llama altura. Altura tiene que ver con posición. Altura tiene que ver, escúcheme, aleluya, con tu poder entender que en los lugares altos o en los lugares de altura, ¿qué pasaba en Ramá? Ramá era un lugar secreto. ¿Qué pasaba con Ramá? Escúcheme, Ramá era una tierra de revelación. ¿Qué pasaba con Ramá? Ramá era un lugar donde estaba el espíritu profético, y el espíritu profético protegía a todo aquel que ha llegado hasta ese lugar. Debe de entender, escúcheme, que la ciudad de Ramá fue asignada a la tribu de Benjamín. Y cuando tú estudias la tribu de Benjamín, te das cuenta que era una generación de hombres y mujeres ambidiestros. Te das cuenta, escúcheme, que la tribu de Benjamín era una tribu de caza, era una tribu de guerra. Por lo tanto, entonces, el rey David, cuando huye ¿dónde? Donde Ramá. ¿Dónde estaba el profeta? ¿Qué? Samuel. Ahí estaba su padre. Escúchame, cuando David huye del no ungido, porque ya Saúl no era ungido, el ungido era él. Ay, Dios mío, ahora tú entiendes por qué te están persiguiendo. Ahora tú entiendes por qué las cosas probablemente no están saliendo como tú crees que deberían de salir. Debes de entender que cuando hay una asignación de Dios en tu vida, debes de entender que cuando hay una marca de Dios en tu vida, debes de entender que cuando tú eres el ungido, siempre los Saúles se levantarán en tu contra. Dios mío, aleluya. Porque aunque ellos tienen la indumentaria, tú tienes la unción. Aleluya, está aquí. Y solo es cuestión de esperar el tiempo oportuno, el tiempo preciso y el tiempo correcto. Por lo tanto, entonces, cuando llega Ramá, escúcheme, o Ramá, cuando el ungido llega a Ramá, lo primero que expresa David es lo que Saúl estaba conspirando en contra de él. Por lo tanto, entonces Ramá, que tiene que ver con una jurisdicción de Nayot, se convierte en un lugar donde llegan los ungidos para poder ser aconsejados. Por lo tanto, escúcheme, cuando David llega a Ramá, se encuentra entonces con su padre espiritual. ¿Con quién? Con Samuel. Y abre su alma y abre su corazón, y le expresa todo lo que la casa de Saúl quería hacer en contra de él. Porque mira, hermano, no es fácil que tú recibas una noticia que a ti te quieren matar. ¿Sí o no? Usted se va a alegrar y usted va a decir: ay, qué bueno, estoy feliz, estoy contento, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. No. Escúchame, cuando David huye ¿dónde? Huye y va tras una búsqueda y una protección espiritual. Debe de entender que si usted fue establecido con un nuevo nombre llamado Ministerio Nayot, debe de entender que la jurisdicción, debe de entender que el terreno de esta casa es un lugar donde hay una protección divina. Debe de entender, escúcheme, que si estamos hablando de Ramá, estamos hablando que usted, mi hermano, ha entrado a una posición de altura, y debe de entender que usted gobierna no por condición, sino por posición. Debe de entender que usted se mueve no por lo que siente, sino por lo que conoce. Debe de entender que usted se mueve no por lo que sus sentidos están palpando. Debe de entender que usted se mueve por la buena palabra manifestada de Dios sobre tu vida. Ay, Dios mío, debe de entender, escúcheme, que no importa que estés en la 22 de
de mayo, que no importa que estés en un territorio no visto, debe de entender que Dios lo ha establecido en este tiempo como un tiempo en el cual usted está en una posición de altura, usted está en otro nivel, usted está en otra dimensión, usted está en otro lugar. ¡Ay, Dios mío! Y dígale a su vecino, desde las alturas todo se ve distinto. Debe de entender que si está en un Ramá, se tiene que manifestar en ti la estirpe y la genética de lo que tú eres. Tú eres una águila. Los cielos fueron diseñados para ti, las alturas fueron diseñadas para ti. Así que vuela, 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 vuela. Hay nuevos niveles de revelación, nuevos niveles de palabra, nuevos niveles de provisión. ¡Ay, Dios mío! Y a su nombre. Por lo tanto, entonces, escúcheme, David entendía lo que era paternidad. David entendía que en Ramá se manifestaba el espíritu paterno. David entendía que tenía que huir donde su mentor. David entendía que tenía que darle cuenta de lo que la casa de Saúl estaba haciendo en contra de él. Escúcheme, cuando nosotros entendemos el proceso de David, entendemos que los hombres de Dios siempre tienen que vivir una vida de ¿qué? Una vida de altura. Porque en Ramá era conocido como el lugar de Dios. Ramá era conocido como el lugar donde eran revelados los secretos de Dios. Y Ramá era conocido como el lugar donde el espíritu profético moraba. Tres cosas por las cuales Ramá era conocida. Número uno, el lugar de Dios, la habitación de Dios, la casa de Dios. Número dos, Ramá era conocido porque en Ramá eran revelados los secretos de Dios. Y en Ramá, escúcheme, el espíritu profético moraba en ese territorio. Ay, Dios mío. Para que usted tenga una idea, Ramá era el departamento de Cortés. Aleluya. Aleluya. Y cuando David busca a Samuel, él sabe dónde encontrarlo. Y David comienza a abrirle su corazón y le cuenta todo lo que pasa. ¿Y sabes qué? Qué bueno que viniste hasta Ramá, porque debes de entender, David, que no importa la situación que estás pasando, compórtate como un hombre de altura. Ay, Dios mío. ¿Y sabes qué? Veniste al territorio correcto para que se te sea revelado que aquí los secretos de Dios son revelados, para que se te sea revelado que esta es casa de Dios, este es lugar de Dios, y para que entiendas que en Ramá el espíritu profético mora en este territorio. Dios mío. Pero dice, ¿sabes qué? Entonces nos vamos a mover y nos vamos a mudar ¿dónde? Hacia Nayot. Para que usted tenga una idea, Nayot era como quien dice Villanueva, San Pedro Sula. Nayot era un municipio. Está aquí. Pero como usted entienda que todo lo que fluye de cabeza a barba y de barba a cuerpo es como un corporativo. Por lo tanto, entonces, escúcheme, la cabecera de Nayot tenía que ver con que con Ramá. Por lo tanto, entonces, si Ramá manifestaba altura, si Ramá manifestaba lugar de Dios, si Ramá manifestaba revelación de secretos, si Ramá manifestaba el lugar donde moraba el espíritu profético, lo que fluía en Nayot, escúcheme, tenía que ver con una unción mayor. Y se mueve entonces y le dice, ¿sabes qué? Dirijámonos hacia dónde? Hacia Nayot. Esa palabra Nayot es la palabra hebrea Nahué. Y esa palabra hebrea Nahué o la palabra Nayot, escúcheme, significa albergue de pastores. Ay, Dios mío. Por lo tanto, entonces, si hay un albergue de pastores, te establece que Nayot era una casa apostólica. Nayot no solo era una casa profética, Nayot solo no era una compañía de profetas. Escúcheme, si te establece su nombre, que Nayot era un albergue para pastores, había una unción apostólica manifestada en ese territorio. Debe de entender en esta noche que si usted le cambiaron el nombre y se llama Nayot, debe de entender que sentado al lado suyo hay un pastor, al lado suyo hay un ministro. Debe de entender en esta noche, escúcheme, que este es un albergue para pastores. Vendrán del norte, vendrán del sur, vendrán del este, del oeste, vendrá gente hasta este lugar, porque han entendido, escúcheme, que este es un refugio, que este es un albergue. ¡Ay, Dios mío! Es como cuando, ¿se acuerda cuando pasó lo del huracán Mitch? Que hubo las inundaciones.
Copeco preparó que albergues. Un albergue te brinda que seguridad. Un albergue te brinda que protección. Un albergue te brinda que alimento y sustento. Está aquí. Por lo tanto, entonces esta casa para usted que un refugio. En inglés se dice un shelter. Un lugar donde vas a recibir ¿qué? Donde vas a recibir pan. Un lugar donde vas a tener protección. Un lugar donde vas a tener seguridad. Escúcheme, por eso David llegó al lugar correcto. Saúl lo estaba buscando, pero cuando sus pies tocaron ese territorio, los que estaban en el territorio lo arropó. Que tenía que ver con qué? Con protección y con seguridad. Y David entendía, escúcheme, que si estaba en nosotros, ay Dios mío, estaba en el lugar correcto. Y al vecino que está a su lado, albergue de pastores. Ese nombre de Nayot significa habitación. Escúcheme. Cuando nosotros hablamos de una habitación, para el judío y el pensamiento judío, una habitación siempre tenía que ver con un altar. Escúcheme. Por eso cuando tú vas a la palabra del Señor y cuando ves en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4 o 6, ¿te acuerdas cuando el profeta se encuentra con la mujer de Sunem? Está aquí. El profeta era un profeta itinerario. En ese momento llega al territorio de Sunem. El lugar de Sunem significa doble paraje, descanso. El lugar de Sunem significa lugares de sueños. Y aquella mujer, cuando ve al profeta, va donde su marido y le dice: ¿sabes qué? Yo he visto que ciertamente esto es un hombre santo, varón de Dios. Y le dice: ¿por qué no le preparamos un albergue, una habitación? ¿Y por qué en esa habitación no le ponemos cama, no le ponemos mesa, no le ponemos silla? Escúcheme, y no le ponemos candelero. ¿Por qué? Porque en toda habitación judía habían 4 elementos: cama, que tiene que ver con cama, con reposo, con descanso; mesa, que tiene que ver con mesa, con provisión y con sustento, que tiene que ver con mesa. El judío al momento de comer se interesa por sentarse a la mesa, porque entiende que mesa tiene que ver con seno familiar. Escúcheme, por eso usted ve que las negociaciones de los gobiernos se hacen ¿dónde? En mesa redonda. Porque mesa tiene que ver con qué, con negociación. Y luego le dice: vamos a ponerle qué silla. Silla tiene que ver con qué, con trono. Silla tiene que ver con qué, con autoridad. Luego dice: vamos a poner candelero. ¿Y por qué candelero? Candelero tiene que ver con luz, tiene que ver con aceite, con fuego, con Espíritu Santo y revelación. Por lo tanto, entonces, cuando la vida entiende que llega a Nayot, llega a un lugar donde hay un tabernáculo, llega a un lugar, escúchame, donde hay manifestación de altar. Cuando te habla la habitación, no te está hablando de un cuarto cualquiera. Por lo tanto, entonces ustedes se han convertido en un lugar de altar. Y deben entender que esto es una plataforma. El altar soy yo. Dígale, vecino, el altar es usted. Vamos, dígale, el altar es usted. La música está dentro de ti, porque tú eres el templo del Dios viviente. Ay, Dios mío, deben entender que ahora no necesitamos erigir y levantar altares con piedra, porque ahora tú eres la piedra viva. Ay, Señor amado. Ay, Dios mío, deben entender que ahora usted es el altar. Por lo tanto, David tenía el concepto de Nayot como un lugar de altar, donde establecía que si había habitación, había que cama, mesa, silla y candelero. Por lo tanto, has entrado en un tiempo de descanso, un tiempo de reposo. Has entrado en un tiempo, Nayot, donde hay cambio de panes en tu mesa. No estarás comiendo el mismo pan. Hay un pan fresco. El pan de Belén se manifiesta en esta casa. Escúcheme. Y aún los perrillos comerán de las migajas que caen de la mesa. Escúcheme, debe entender que tiene silla. Por lo tanto, ustedes fueron dimensionados a un nuevo nivel de autoridad. Y lo cuarto, deben entender que hay candelero encendido. Y si hay candelero encendido, hay luz, hay revelación, hay presencia, hay gloria. Cada servicio habrá una gloria mayor. Cada reunión habrá una reunión mayor. Yo no sé si le estoy hablando al pueblo correcto de esta noche. Yo no sé si le estoy hablando al pueblo indicado. Cada vez que tú te reúnas, habrá una dimensión mayor de gloria. Cada vez que tú te reúnas, el candelero arderá en el altar, la mesuzá, el menorá de Dios encendido, el fuego de Dios encendido. No simplemente una experiencia religiosa, no simplemente un brinco, no simplemente un sacudir, no simplemente una corriente, sino que cambios contundentes vendrán a tu vida. Nayot significa albergue de pastores. Nayot significa ¿qué? Habitación. Y bien importante, porque fíjense que el Salmo capítulo 22 dice que Él habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo. Una cosa es habitación
y otra cosa es visitación. Escúcheme, visitación no te habla de sentido de permanencia. Alguien te visita un momento y se va, ¿sí o no? Pero cuando te habla de habitar, te habla de un sentido de permanecer, de un sentido de estar. Por lo tanto, entonces David entendía que en Nayot había manifestación de presencia, había manifestación de habitación. Amén. Ese nombre de Nayot, escúcheme, era el lugar donde vivían los hijos de los profetas. Por lo tanto, entonces el territorio de Nayot, dentro de la jurisdicción de Ramá, asignado a la tribu de Benjamín, escúcheme, lo que había ahí, mi hermano, era gente de altura. Voltea a ver al vecino que está a su lado, dígale: con razón. Si es que tienes un nivel de altura diferente, vamos, dígale, tienes un nivel de altura distinto. Ay, Dios mío, no era cualquiera que vivían. Los que vivían allí eran ¿quiénes? Los hijos de los profetas. Por lo tanto, entonces Nayot es un territorio profético. En Nayot se manifiesta el don de la profecía. En Nayot se manifiesta el espíritu de la profecía. Y en Nayot se manifiesta el oficio profético. La tierra de Nayot era un territorio que es un territorio profético. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes se llaman Ministerio Nayot, todo lo que ustedes hagan tiene que ver con una simbología profética. La adoración, la alabanza, las tomas territoriales, los actos proféticos, tus ademanes, tus movimientos. Debe de entender que no está loco. Debe de entender que fue invadido por una nube. Debe de entender que fue invadido por una atmósfera que tiene que ver, escúcheme, con profético. Amén. Nayot, escúcheme, también significa, para aquellos que están anotando, colegio. Mira qué importante es esto. Cuando nosotros hablamos entonces que en el territorio de Nayot era conocido como el territorio de los hijos de los profetas. Cuando te habla que era un territorio conocido como los hijos de los profetas, es porque había paternidad manifestada en ese lugar. Por lo tanto, lo único que podían profetizar era ¿quiénes? Los hijos asignados en ese territorio. Pero cuando estudia la palabra Nayot, te dice que significa ¿qué? Colegio, o significa ¿qué? Un lugar donde estudia. Por lo tanto, entonces, escúcheme, si ustedes se llaman territorio Nayot, la manifestación de ustedes será las escuelas. Y cuando hablamos de escuela, no estamos hablando de un discipulado laico. No estamos hablando, escúcheme, de tomar un libro, yo leerte e impartírtelo. Cuando estamos hablando de territorio Nayot, estamos hablando de impartición de revelación a tu espíritu. Cuando estamos hablando de un colegio, de una escuela profética, estamos hablando que no es nada didáctico, que no es nada aprendido, sino que dentro de ti hay una fuente de revelación que produce cambio, que produce en tu vida, escúcheme, direccionamiento. Aleluya. Pero mire qué importante, porque hablamos de que significaba albergue para pastores. Lo segundo que hablábamos es que Nayot era ¿qué? Vamos, una habitación, ¿sí o no? Hablábamos que Nayot era ¿qué? Era una escuela. O Nayot era un colegio, un centro educativo de alta enseñanza. Por lo tanto, el territorio de Nayot era conocido como un territorio élite. Simple y sencillamente, escúcheme, eran instruidos por Samuel, aquel que creció en la casa de Jehová, aquel que su almada era el arca del pacto. Ay, Dios mío, aquel, escúcheme, que cuando la visión estaba pereciendo en el templo, Jehová le habló y él le dijo: heme aquí. Por lo tanto, entonces, en Nayot era entrenado no cualquier tipo de gente, sino gente de altura. Establecíamos entonces, escúcheme, que Nayot, cuando estudias esa palabra hebrea, la próxima palabra que estudiamos es Nabit, otra raíz de donde viene el nombre de Nayot. Y Nabit significa sentarse. Y escúcheme, y el concepto de sentarse, que este verbo hebreo nos lanza, que tiene que ver con Nabit, tiene que ver como un rey cuando se sienta en el trono, un juez cuando se sienta en una silla para poder legislar.
Por lo tanto, entonces, si usted entró a un territorio Nayot, compórtese como lo que es. Usted tiene unción real. Usted es rey. Usted tiene vestiduras reales. Ay, Dios mío. Cuando te habla de Nayot, te habla de qué? De sentarse. Te habla de qué? De tomar legalidad. Y cuando te habla de Nayot, te habla, escúcheme, como un juez cuando se sienta una silla. Por lo tanto, debe entender que usted como campamento y territorio Nayot son los llamados por Dios para establecer las leyes, para establecer los parámetros en la colonia 22 de mayo. Debe de entender, escúcheme, que si usted se llama Nayot, debe de entender que usted es el juez. Usted es el que se encarga de lo que entra y de lo que sale de este territorio. Debe de entender que en su boca está el poder de la resolución, el poder de la sentencia. Debe de entender que en su boca está el poder. Ay, Dios mío. Para poder dar orden de salida a espíritus asignados sobre territorios que ilegalmente han estado en los territorios. Número uno, Nayot, establecíamos que era qué. Vamos. Número uno, que era Nayot. Vamos. Un lugar, un refugio de qué? De pastores. Número dos, establecíamos que Nayot era que una habitación, y explicábamos lo que era una habitación. No es un cuarto, sino que tenía que ver con un altar donde habían 4 elementos proféticos. Establecíamos que Nayot era que un colegio, un instituto de alta enseñanza, donde venían los hijos de los profetas a qué, a ser formados, a ser equipados, a ser preparados. Y número 4, establecíamos que Nayot era que un lugar donde se sentaban, no desde el aspecto de sentarse por sentarse, sino desde el aspecto de tomar autoridad, gobierno y dominio. Aleluya, aleluya. Pero cuando tú estudias, escúcheme esa palabra de Nayot, te das cuenta que en numerología bíblica, y cuando tomas el alfabeto hebreo, te das cuenta que aquel nombre de Nayot está ubicado dentro del número 7. El judío, cuando identifica a Nayot dentro de numerología bíblica, el judío entiende que la asignación para ese nombre tiene que ver con número 7. Por lo tanto, entonces el número 7 viene de una palabra hebrea que es la palabra Shavuot. Y esa palabra Shavuot significa estar completos. Si usted es Nayot, usted está 7. ¿Está cómo? Está completo. Ay, Dios mío. Shavuot significa estar lleno. Shavuot significa estar satisfecho, completo, estar lleno, satisfecho, y significa tenerlo todo. Por lo tanto, Shavuot tenía que ver con grosura, tenía que ver con fructificación, tenía que ver con abundancia. Por lo tanto, entonces, si tú estás en un territorio Nayot, estás como completo, estás lleno, estás satisfecho y lo tienes todo. Diga conmigo: completo, satisfecho, lleno y lo tengo todo. Séptimo día tiene que ver con qué? Con descanso. Tiene que ver con qué? Con reposo. 7 tiene que ver con qué? Con perfección. O sea, lo que meses atrás no se completó en tu vida, prepárate, porque en los próximos 4 meses se va a completar. ¿Por qué? Porque te ha invadido un manto que tiene que ver con qué? Con algo que se va a completar, con algo que se va a llenar dentro de tu vida. Por lo tanto, usted está a la puerta de los 4 meses donde la obra perfecta de Dios se manifiesta sobre tu vida. Por lo tanto, debe entender en esta noche, escúcheme, que aquello que no estaba lleno va a ser llenado. Yo quiero creer que tus graneros comienzan a ser llenos. Dígale a su vecino: tengo la panza llena. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, escúcheme,
Cuando David sale huyendo, se fue a refugiar ¿dónde? A Nayot. David no buscó refugio en los hechiceros, en los brujos, en los filisteos. El mejor lugar para refugiarse tenía que ver con las habitaciones en las alturas, en las moradas celestiales, donde el espíritu profético le brindaba ¿qué? Le brindaba protección. Pero en el versículo 20 del capítulo 19 de Primera de Samuel, no lo busque, dice que entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también que profetizaron. Y el 19 dice: alguien le informó a Saúl del lugar donde estaba ¿quién? Donde estaba David. Los no ungidos, la casa de Saúl siempre tiene redes de espionaje en contra de los ungidos. Escúcheme. Por lo tanto, entonces el ungido no puede descuidarse del no ungido, porque el no ungido, su plan es destruirte y es matarte. Eso es lo que Saúl quería hacer con David. Aunque de momento David se escapa por aquella ventana, ayudado por su esposa Mical, escúcheme, Saúl tenía metido entre ceja y ceja destruir ¿qué? La casa de David. Pero Saúl se había olvidado que David había huido al lugar correcto y tenía la paternidad correcta, y aquella paternidad lo direccionaba y lo determinaba. Cuando tú vas al libro de Números, te das cuenta que Moisés establece ciudades de refugio. Nayot para David fue una ciudad de refugio, porque la ley de la ciudad del refugio decía lo siguiente: cualquier criminal o cualquiera que intencionalmente matase a alguien y corría a una ciudad de refugio próxima y entraba en esa ciudad, el familiar del muerto no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque el criminal entraba bajo el cuidado del sumo sacerdote. Por lo tanto, entonces Nayot se convertía en ¿qué? En una ciudad de ¿qué? En una ciudad de refugio. ¿Sabe qué? Usted está en un lugar donde no vas a ser acusado, donde no vas a ser señalado, donde no va a haber culpabilidad, sino que en este lugar hay un sacerdote que te va a vendar, hay un sacerdote que te va a sanar, hay un sacerdote que te va a sacar los pichillos, que te va a quitar la garrapata, para luego entonces poder direccionarte, para luego entonces convertirse en la catapulta para que puedas ir a lo próximo de Dios. Aleluya. Por lo tanto, entonces, escúcheme, Saúl supo que David estaba ¿dónde? En Nayot Ramá. Saúl entonces comienza a enviar ¿qué? Comienza a enviar mensajeros. Dígale a su vecino: cuidados con los mensajeros. Saúl comienza a enviar ¿qué? Carteros, para que le trajeran información de ¿quién? De David. Dígale al vecino que está a su lado: si a tu celular te llama gente prototipo Saúl para saber cómo está David, no le contestes, porque es una red, dígale, de espionaje. Vamos, dígale. Y si tú te prestas para eso, estás prestándote para que maten a David. El ungido a la lámpara de Israel está aquí, al mata gigante. ¡Ay, Dios mío! Hay que cuidarse de los mensajeros de la casa de Saúl, porque una de las características que tenían los mensajeros de la casa de Saúl es que tenían doble lengua. Y el vecino: cuidado con lo de doble lengua. ¿Cómo así, profeta, doble lengua? Era gente que frente a la casa de Saúl eran una cosa, pero a la casa de David eran otra cosa. Los mensajeros de Saúl tenían una característica: eran salameros. ¿Saben lo que es eso? ¿Sí? Un salamero es alguien, como decía en el colegio, un sapo, un boa.
Y el problema es que con esa salamería, los mensajeros de Saúl provocaban engaño. Y a través de la salamería y la doble lengua, ¿sacaban qué? Sacaban información. Pero ellos se dan cuenta que cuando llegan a ese territorio, se encontraron con una compañía de profetas que no eran profetas locos, que no eran profetas disparateros, que no hablaban disparates, que no eran emocionales, que no jugaban con el don profético, sino que se dieron cuenta que cuando llegaron tenían una autoridad legítima que los direccionaba. Dígalo conmigo: en esta casa, en este campamento, en este territorio, dígalo, tengo una autoridad espiritual. Y todo mensajero de Saúl que venga a esta casa se dará cuenta que aquí hay dirección, que aquí hay propósito, que aquí hay oficio y que aquí hay destino. Cuando llegaron se daban cuenta, escúcheme, que no era cualquier hombre que los presidía, que no era cualquier hombre su guía espiritual. Su guía espiritual era el profeta Samuel, aquel que se dijo que ninguna de sus palabras cayó a tierra, sino que toda se cumplió. Como era un colegio, un lugar de aprendizaje, Samuel le daba ¿qué? Impartición, y el mismo espíritu de Samuel posaba sobre ellos. O sea, chiquitos, los mensajeros de Saúl se fueron a meter a la boca del león. Aquí no eran profetas rebeldes que transferían rebeldía. Aquí no eran profetas disolutos que impartían, escúcheme, disolución. No eran profetas desequilibrados que traían desequilibrio a la palabra que soltaban, sino que ellos eran supervisados, guiados y direccionados por una cobertura llamada el profeta ¿qué? El profeta Samuel. Ellos sabían esperar sus turnos para poder profetizar. Está aquí. Y cuando lo hacían, profetizaban ¿con qué? Con inteligencia. Dígale a su vecino: cuando tú profetices, vas a profetizar ¿con qué? Con inteligencia. Pero cuando los mensajeros, el primer grupo de mensajeros, porque Saúl manda a buscar 3 veces a David, a Ramá de Nachot, pero los 3 mensajeros, los 3 equipos de mensajeros, escúcheme, fueron a buscar al ungido y regresaron con la unción. Dígalo conmigo: fueron a buscar al ungido y cuando regresaron con unción. Porque deben entender que donde está el ungido, cualquiera que se acerque experimentará la unción que los rodea. Yo vengo profetizando que cualquiera que entre a esta casa, la unción de la casa lo va a rodear, lo va a rodear. Ellos fueron a buscar al ungido, ellos fueron a buscar a David, pero la unción permeante en ese lugar, lo que había en la jurisdicción, los atrapó, los arropó. Deben entender que todo mensajero de Saúl que entre a esta casa, la unción de la casa lo va a arropar. Porque cuando usted entra en una jurisdicción, lo que opera en esa jurisdicción lo domina, lo gobierna, lo autoriza y lo imparte. Por lo tanto, si usted es Nayot, es casa de pastores, casa de profetas. Está aquí, casa de habitación, un colegio élite, instituto de alta enseñanza. Usted es un Shavuot, está lleno, completo, satisfecho y lo tiene todo. Aleluya. Y todo lo que usted lo rodea será que preñado, impregnado por eso. Los mensajeros de Saúl fueron sin unción. ¿Y cómo retornaron? Retornaron ungidos. Cuando llegaron salieron sin dones, pero cuando regresaron con dones. Porque cuando entraron a la jurisdicción, al territorio, pusieron sus pies
el espíritu que estaba en el territorio los invade y comienzan a profetizar. Algo se activó dentro de ellos. Yo quiero declarar que con el cambio de nombre de Nachot, aquellas cosas que estaban dormidas en ti se van a despertar. Yo quiero declarar que aquello que estaba muerto en ti va a tener que resucitar por el poder de la resurrección. Yo quiero creer que aquellos dones, que aquellos llamados de Dios que habían estado como inertes, que habían estado sin movimiento, yo vengo declarando que el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, incubando algo dentro de la creación, se mueve en tu vida. Dones se activan, llamados se activan, ministerios se activan. Diga conmigo, los meses que restan son meses, diga, de activación. El río que está dentro de ti va a saltar como una fuente de agua de vida eterna. Cuando ellos llegan a casa de Samuel, llegaron como profetizando. Aunque la Biblia no lo registra, yo me imagino que cuando llegaron donde Saúl, comenzaron y Saúl decía, pero ¿qué es ese lenguaje? Ay, Dios mío. Y de momento el otro se despertaba y decía, así te dice el Señor, tu casa ha caído, tu casa de soberbia, tu casa de altivez, Saúl, ha caído, porque el espíritu de la profecía los había invadido, los había arropado, y cuando regresaron a casa de Saúl se convirtieron en la boca de Dios, en el pregón de Dios, en la trompeta y el chofar de Dios. Ya conmigo hay dones que en este tiempo se activan dentro de mí. Cuando partieron de la casa de Saúl en búsqueda del rey David, partieron en la carne, pero cuando regresaron a la casa de Saúl, regresaron en el espíritu. Yo me imagino que esos tipos llegaron borrachos. Yo me imagino, escúcheme, de donde estaba Saúl, que era el territorio de Gaba, donde estaba Nachot, aproximadamente eran 13 kilómetros de distancia. Yo me imagino que en todo ese camino los hombres iban embriagados. ¿Sabe algo que me dijo Dios? Vuelve el espíritu de la risa a la casa. Y tú me dices, profeta, ¿cuál es el espíritu de la risa? Lo que la mujer virtuosa dijo, me voy a reír de mi porvenir. Porque todo aquello que tú celebras con anticipación, antes de tenerlo, te da la garantía que lo vas a tener y lo vas a disfrutar. ¡Ay, Dios mío! Este es el tiempo en el cual Dios pondrá en tu mano un Isaac. Dios te va a hacer reír. Dios una vez más te va a hacer sonreír. ¡Oh, Basaba! ¡Oh! Escúcheme. Ellos regresan. Y Saúl se manifiesta y dice, ¿cómo es posible que he enviado 3 compañías y ninguno de ellos se ha atrevido a traer a David? Y Saúl determina por su propia fuerza y cuenta ir hacia donde estaba ¿quién? David. Pero fíjense que en el versículo 22 del capítulo 19 dice que Saúl sale. 19:22. Entonces él mismo fue a donde, sí. Y llegando, ay Dios mío, ¿dónde llegó? Ay, Dios. ¿Llegó dónde? Llegó a un pozo. Ese nombre de Secú significa perspectiva. Escúcheme, ahí la perspectiva de Saúl sería afectada positivamente. Ese nombre de Secú significa direccionamiento. La perspectiva de Saúl comienza a cambiar. Cuando Saúl llega a ese territorio de Secú, mire qué importante, porque Saúl no pregunta por David,
sino que pregunta: ¿dónde están? Dando a reconocer que conocía la autoridad del primero. Dijo: ¿dónde está el padre de ese muchacho llamado David? Yo me imagino que hubieron sentimientos encontrados cuando Saúl se acuerda de Samuel, porque Samuel fue su consejero. El gran problema de Saúl fue su soberbia, fue su altivez. Por eso capítulos atrás usted se encuentra a un Samuel que aún lloraba por Saúl. Y en Secú, donde viene que una perspectiva, un direccionamiento, y uno respondió: he aquí está donde, en Nayot, en el albergue de los pastores, en la casa donde vivían los profetas, en la habitación, en la escuela de alta enseñanza. Estaba donde, en David, en la CIA, porque David sabía que el tiempo de Saúl era corto. David sabía que cuando Saúl llega a ese territorio, escúcheme, Saúl estaba contando sus días finales como rey de aquella nación. Miren lo que dice el próximo: y fue Nayot en Ramá. ¿Y qué pasó? Llega Nayot, escúchame, dice: ¿dónde está Samuel? ¿Y dónde está David? Porque Saúl entendía, escúcheme, que estarían juntos. ¿Por qué? Entendía que estaban juntos porque eran padres, eran hijos. Pero Saúl también entendía que los ungidos andaban con los ungidos. Por lo tanto, entonces usted no es cualquier sopilote, no es cualquier gallina, usted es águila. Asegúrese que sus receptores, sus conexiones, sus alianzas sea con gente rama, con gente de altura, con gente de Nayot. Asegúrese que usted esté cerca del ungido, porque si está cerca del ungido, eso usted lo va a permear, lo va a alcanzar y lo va a direccionar. Sin rodeo le dijeron: está donde, en Nayot de Ramá. Sin demora Saúl se dirige hacia ese lugar, pero ocurre lo inesperado. Saúl no andaba buscando, escúcheme, un toque, no andaba buscando una bendición, andaba buscando a David. ¿Para qué? Para matarlo. Pero se da cuenta que cuando llega a donde, a Nayot, dice en el 23, y también vino sobre él que el Espíritu de Dios. Vino sobre él que el Espíritu de Dios. Andando y profetizando hasta que llegó donde, a Nayot de Ramá. El no ungido, el que había perdido la presencia de Dios en su vida, el receptor de una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Escúcheme, todavía era rey, pero no cargaba presencia, no cargaba gloria. Pero cuando llega a ese territorio, hay una manifestación de presencia, y Saúl se convirtió en un receptor de esa presencia. Saúl comenzó a percibir que no estaba en cualquier ambiente, que no estaba en cualquier territorio, sino que había un espíritu que lo había arropado. El espíritu de la casa, el corazón de la casa, lo había atrapado. Vamos a lo próximo. Y él también se despojó ¿de qué? De sus vestidos. ¿De cuáles vestidos? De sus vestidos reales. O sea, Saúl estaba en las manos de David. ¿Por qué se despoja de su vestido? Porque su reino tenía fecha de expiración y fecha de caducación. Porque frente a él estaba su sucesor. Frente a él estaba aquel que estaba en Nayot, que tenía que ver con sentarse en trono.
Cuando Saúl llega a ese lugar, lo que ocurre es un despojo de manto para que lo legítimo y lo verdadero comenzara a manifestarse. ¿Es despojado de qué? De sus vestidos. Y profetizó igualmente delante de Samuel. ¿Y cómo estuvo? Desnudo. Mire qué impresionante. Profetizó. Claro que profetizó, pero ¿cómo profetizó? Profetizó desnudo, sin manto, sin cobertura, sin paternidad. Él nunca quiso aceptar la paternidad de Samuel. Solo miró a Samuel como el juez y como el consejero, pero nunca lo vio como un padre. Cuando te habla de que estaba desnudo, escúcheme, probablemente Saúl quería llamar la atención de Samuel. Probablemente, escúcheme, en ese momento Saúl quería de una u otra forma tocar las emociones de quién, del profeta Samuel. Y dice que estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Todo un día y toda una noche. ¿Cómo estuvo? Desnudo, sin manto, sin cobertura. ¿Qué es lo que te brinda el territorio de Nayot? Te brinda un padre, te brinda un Samuel. Y ese Samuel te va a provocar direccionamiento. Ese Samuel va a provocar en tu vida alimento, va a provocar en tu vida revelación y va a provocar en tu vida dirección. Cuando Saúl llega a ese lugar, a ese territorio, del territorio de Nayot, Saúl se despoja y lo que hay es como un traslape de gobierno. Lo que ocurre en ese territorio, escúcheme, es como una delegación. Fallé, mi reino ha caído, entiendo que realmente aquí está quién, aquí está el ungido. Dice que Saúl se quedó así toda la noche. Y entonces de ahí es donde sale un refrán, un dicho, donde se establece también que Saúl entre los profetas. O sea que si usted es un territorio Nayot y entrase en la casa de Saúl a este lugar, el espíritu que opera en la casa quebrantará la manifestación en ellos. Escúcheme. Y el espíritu de la casa los arropará. Y entonces ustedes serán agentes de cambio. Y entonces ustedes provocarán que el ropaje de ustedes caiga sobre ellos. Entonces provocarán que la unción que permea la casa sea permeado sobre ellos. Entonces provocará, escúcheme, que los Saúles se hable de ellos y se diga: wow, Saúl en medio de la compañía de qué, de los profetas. Nayot, si te asignaron un nombre, no es un nombre de moda, no es un nombre, escúcheme, que únicamente lo vas a cargar por cargarlo. Hay una responsabilidad sobre ese nombre en la cual tú como territorio y como campamento Nayot tienes que cumplirlo. ¿Por qué se dijo Saúl en medio de los profetas? Porque una de las cualidades del territorio Nayot es que los profetas de Nayot nunca salían solos. Los profetas de Nayot reconocían lo que era trabajo en equipo. Por eso David huye a Nayot. ¿Por qué? Huye a una compañía. Cuando te habla de una compañía, te habla de que no vas a estar solo, que no vas a estar abandonado. Te habla, escúcheme, de que serán dos mejor que uno. Cuando te habla de una compañía de profetas, te está hablando lo que ustedes van a hacer el día sábado. Ese rapidito que los va a estar esperando a ustedes para ir a la columna San Juan, eso se llama compañía de profetas. Escúcheme, gente adiestrada, preparada, gente direccionada por el Samuel de la casa. ¿Para qué? Para que el manto que está en la casa pueda ir a arropar esos territorios. Porque usted no sabe si hay Saúles heridos, usted no sabe si hay casas de soberbia y de altivez, que con el manto tuyo golpeándolos provocarás en ellos cambio y provocarás en ellos activación, y vendrá una misericordia de Dios sobre tu vida como nunca antes. Yo quiero creer en esta noche, escúcheme, que de aquí saldrán compañías proféticas, no solo a la colonia donde ustedes asistirán el día sábado, sino que yo vengo decretando en esta noche, en el nombre de Jesús, que lo próximo que Dios suelta sobre esta casa es un busito.
porque vienen viajes ministeriales, no misiones, hermanos, no se confunda, sino que vienen viajes apostólicos y proféticos, donde habrá gente en este lugar que pisará Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Dios los lleva a incursionar a Centroamérica. Escúcheme, de una forma sobrenatural, Dios ha comenzado a sacudir cosas a favor de ustedes, y el pastor Arturo, como hijos ministeriales de la casa, saldrán a otros territorios, establecer reino. Es un tiempo en el cual tienes que extender la sala, porque van a abrazar, vendrán muchos a meterse debajo de tus alas, Arturo, vendrán muchos en busca de paternidad, porque este es un refugio, porque este es un albergue, porque este es un colegio, porque este es un instituto de enseñanza mayor. ¡Prepárate! Y la María Dios nos impulsa, una nación con la cual vas a estar trabajando fuerte en Centroamérica. Arturo, tiene que ver con Nicaragua. Específicamente en Nicaragua, en los viajes que tú tengas, 3 congregaciones entrarán bajo tu paternidad, bajo tu cuidado y bajo tu manto. Y te voy a dar, te dice Dios, la inteligencia que tenían aquellos profetas en aquel territorio, para que puedas entender que territorios que llegues, hijos, los establecerás en esos territorios, para ellos poder levantar un gallote en ese territorio. La mazorca ha comenzado a desgranarse. Prepárate, porque el árbol es frondoso y el árbol produce buen fruto. Levante sus manos al cielo. Te adoramos, Dios. Levante sus manos. Levante sus manos, porque yo puedo ver en mi espíritu que Dios físicamente lo mueve de este lugar. Escúchame, físicamente Dios lo mueve dentro de esta jurisdicción a un acceso más fácil y a un acceso más visto. Sakaramrantoro Bosaya y Ramaya Masokoro Bolo Bosaya. Porque has entendido, te dice el Espíritu, lo que es ser formado en lo secreto, en lo íntimo. Porque has entendido, te dice Dios, que es en mi presencia donde logras conquista y estableces lo que está dentro de ti. No delegues lo que a ti te corresponde, te dice Dios. Las escuelas proféticas que has de levantar en Estados Unidos te competen a ti ser el maestro, no otros, te dice Dios. No te vislumbres por la unción de otros. No te vislumbres por la revelación que otros puedan tener. He puesto en ti pan, he puesto en ti menorá. Por lo tanto, la asignación de escuelas en Miami son tuyas, te dice Dios. Eres el maestro, eres el Esdras que despertará en ese territorio el deseo por la Torá y el deseo por las Escrituras y por la palabra.
contienda contigo no te encontrarán. Porque ciertamente el espíritu profético que opera en la casa te ha de guardar. Yo vengo decretando que ninguna arma forjada en tu contra prospera y prevalece. Todo decreto de muerte, toda palabra de maldición, que no avanzarán, que no conquistarán, que no van para ningún lado. Toda palabra de maldición lanzada por cualquier autoridad espiritual, con la autoridad denegada, en el nombre de Jesús, operando bajo orden, entendiendo que soy embajador del cielo, bajo el manto que me cubre, bajo una unción apostólica. Como profeta de Dios yo vengo declarando que se quebranta, se derriba, se arruina y se arranca todo decreto de maldición lanzado en contra de este territorio, en contra de los padres de la casa, en contra de la visión de la casa. Venga hacia abajo, derríbese. Aquí Salmo capítulo 35. Vamos a hacer la cosa. Vamos a hablar la lengua del Espíritu. Vamos. Y usted va a establecer este decreto. Usted va a establecer este decreto conmigo en esta noche. ¿Está listo? ¿Está
¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? A la cuenta de 3. Aleluya. A una voz, alta voz, usted establece esta verdad. En nombre de Jesús. A la cuenta de 3 vamos. 1, 2 y 3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Y a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tramo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acoge. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persigue. Porque sin causa escondieron para mí sin ver en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red él escondió, lo prenda con quebrantamiento. Caiga en ellos. Dale un grito de victoria, vamos. Dale un grito de victoria. Cerrar este tiempo sin antes usted y yo entendamos que usted no está en un lugar cualquiera. Esto no fue emoción nuestra, esto fue asignación del cielo. Pero yo quiero llamar a aquellos que se han sentido sin refugio, aquellos que han andado como Saúl de repente, que saben que este es el tiempo en el cual Dios les está llamando para que entren bajo esta cobija, bajo este manto. Y todo temor que gente me muestra el espíritu que no pueden dormir. Hay gente que el espíritu me está mostrando que en la noche no pueden dormir por temores, por angustias, por aflicción. Yo quiero decirle, esto lo siento de parte del espíritu. Si usted es esa persona, si es líder, quien sea, no tenga pena, pase aquí enfrente que yo quiero acobijarlo, porque como padre espiritual yo voy a proclamar sobre usted vida. Venga aquí enfrente, solamente regáleme 3 minutitos. Usted que de repente tiene temores, usted que de repente tiene angustias, temor al mañana, temor al futuro, venga aquí enfrente. Vamos a proclamar una palabra asignada del Espíritu sobre su vida. Vamos. Alguien tiene temor, alguien se siente de repente desprotegido, alguien de repente no tiene paz, camina de repente y siente que alguien lo persigue. En la noche de repente se levanta porque piensa que alguien entró a su casa. Esta noche el Espíritu Santo te quiere hacer libre. No tienes que caer al piso, no tienes que sentir escalofríos, no tienes que pasar absolutamente nada, sino que solamente tú tienes que creer que esta noche llega a su fin esa angustia y que de aquí vas a salir con una perspectiva diferente. Has llegado al pozo de Secú, donde tu perspectiva va a cambiar. En el nombre de Jesús, Padre, mira a tu pueblo, Señor, que esta noche se presenta aquí. Mira, Señor amado, la vida de cada uno de ellos.
que tienen temores por las noches, temores, Padre, lo que pueda pasar, temores, Señor amado, a lo espiritual, temores, Señor amado, que no nos dejan dormir, temores, Padre celestial, de repente a cosas que han venido a agobiarles. Yo declaro en el nombre de Jesús que como un Padre espiritual se sacerdote en esta casa, te libero todo pacto de maldición o signo en contra tuya, y todo espíritu contrario que no te daba paz, todo espíritu satánico que venía a robarte la paz, en el nombre de Jesús, venga acá, mi amor, con su mano, con tu mano en el pecho de esta mujer, toda esa falta de amor, sí, declaramos en el nombre de Jesús, mira las lágrimas, siempre que bra, soco, poco, mamá, no mantuve en tu mente, no mantuve en tu mente, en tu corazón. Eres una hija apartada de tu vientre de tu madre para que le adores. No sigas peleando más con Dios, no sigas peleando más. Deja que el manto de la paternidad de Dios que está sobre la casa te cobije. Ciertamente, de tu gloria, Shekinah gloria, ven. Señor, te derrama.
sobre esta vida, Señor. Shekinah, gloria, ven. Levante sus manos todo el pueblo. Levante sus manos. Diga conmigo, ven y derrama de tu gloria, de tu doxa sobre mi vida. Diga conmigo, gloria tiene que ver con riquezas. Y yo declaro que las riquezas del cielo se sueltan sobre el ministerio de Nayot, sobre todo el que entra bajo este manto apostólico y profético. Y declaro que tu celular se activa para recibir llamadas de bendición y no de maldición. Declaro que las cuentas de banco ahora mismo aparece dinero en el nombre de Jesús. Declaro que todo aquello que estaba retenido en tu casa, retenido en tu trabajo, en tus oraciones, son removidas y caminan en avance en el nombre de Jesús para tu bien.